Algunas funciones tipo fecha-hora interesantes con las que podemos trabajar son las siguientes. La función today, con esta función creamos una variable que toma el valor del día de hoy. Por tanto, va cambiando en función del día en que ejecutemos el programa, lo que nos suele resultar muy útil si estamos diseñando programas que se ejecutan de forma diferente en función de la fecha de ejecución. Como veis, la sintaxis es today y dos paréntesis en blanco. A pesar del paréntesis, este va vacío, puesto que esta función no depende del valor de ninguna variable. Por tanto, es uno de los ejemplos que os comentaba antes de funciones que no necesitan de ninguna variable para ser calculadas. La función day, month, year, esta función genera una variable fecha a partir de los valores de un día, de un mes y de un año concretos que le introducimos nosotros. En ocasiones trabajamos con variables de tipo fecha-hora que tienen tanto la información de la fecha como la información de la hora, pero en ocasiones de ahí nos suele resultar interesante extraer solo la información de la fecha. Para eso nos suele resultar muy útil la función datePart, que lo que hace es precisamente eso, extrae la parte fecha de una variable fecha-hora. Y por último, os quería hablar de una función, la intNX, que aunque pueda parecer muy engorrosa, es una de las funciones fecha que al menos en mi caso me resultan más útiles, sobre todo si lo que estoy tratando es de automatizar procesos, etc. ¿Qué hace esta función? Pues nos permite generar una fecha a partir de otra sumando o restando periodos de tiempo, bien sean días, meses, años, etc. La sintaxis sería la que veis aquí. Tenemos que incluir el intervalo, la fecha de partida, el incremento y la alineación. Vamos a verlo más en detalle. En el intervalo tendríamos que incluir el intervalo de tiempo en el que queremos incrementar o disminuir la fecha de referencia, que pueden ser meses, años o días. En la fecha de partida tenemos que indicar la fecha a partir de la que queremos incrementar o disminuir una serie de periodos. En incremento tendríamos que especificar el número de intervalos que añadir o restar, es decir, si por ejemplo quisiéramos añadir 2 meses, en intervalo tendríamos que indicar month y en incremento más 2. De esta forma estaríamos sumando 2 meses a la fecha de partida. Si por ejemplo lo que quisiéramos sería restar un año, en intervalo tendríamos que indicar year y en incremento tendríamos que indicar -1, de forma que estaríamos restando un año a la fecha de partida. Y por último tendremos la opción de alineación en la que tenemos que indicar si la fecha resultado que vamos a generar la queremos situar al final, al principio o en el mismo día de la fecha que nos da como resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Si en alineación indicamos una B o beginning, la fecha que se genera será el primer día del intervalo. Si indicamos una M o middle, la fecha que se crea será el punto medio del intervalo. Si indicamos una E o end, la fecha que se crea sería el último día del intervalo y si indicamos una S o same, la fecha que se crea sería el mismo día que la fecha de partida. Esta última opción nos resulta muy útil si, por ejemplo, queremos ir al último día de un mes en concreto, por ejemplo, o al último día de un año en concreto. De esta forma no tendríamos que andar pensando que si se trata de enero tiene que ser el día 31, si se trata de abril el día 30, y ya no os quiero decir nada si se trata de febrero y estamos hablando de un año bisiesto o alguna historia de estas. La función automáticamente nos identificaría el último día en función del mes y del año del que estemos considerando. Pero también nos da la opción de considerar el primer día del mes o de considerar el mismo día que la fecha de partida. Es decir, si estamos hablando del 5 de marzo de 2016, podríamos restar un mes y tener como resultado el 5 de febrero de 2016. En definitiva, es una función que nos permite jugar mucho con las fechas, sobre todo si estamos diseñando procesos automáticos para los que tendríamos que definir determinadas fechas en función del momento de la ejecución. Igual lo vemos más claro con algún ejemplo. Imaginaros aquí que tendríamos como fecha de partida el 1 de diciembre de 2015. Aquí lo que estaríamos diciendo es que queremos que incremente más un año. Es decir, queremos que nos vaya al 1 de diciembre de 2016 y la posición en la que ubique la fecha de salida sea same, la misma, es decir, el mismo día 1. Por tanto, el resultado sería este, el 1 de diciembre de 2016. Si la fecha de partida fuera el 15 de marzo de 2016 y le estamos indicando que incremente 3 meses, tendríamos que ir a marzo, abril, mayo y junio, es decir, nos situaríamos en junio de 2016. Pero como aquí en la alineación hemos indicado una B, quiere decir que queremos que vaya al inicio de ese periodo, es decir, al inicio de junio. Y por tanto, la fecha que generaría sería el 1 de junio de 2016.
Por último, en el último ejemplo, donde partimos del 12 de febrero de 2016, le estamos diciendo al programa que nos sume 0 meses, es decir, que sigamos en febrero de 2016 y que lo alinee al final, es decir, que vaya al último día de febrero de 2016, que en este caso sería el 29 de febrero de 2016. Una vez hemos visto las principales funciones tipo fecha que podemos utilizar, vamos a ver ahora las funciones alfanuméricas que nos pueden resultar más útiles.